Listo. Listo, ¿están viendo mi pantalla? Sí, señora. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a ver la última sesión de TICS. Ya con esto cerramos esta competencia. Los acuerdos de la formación, pues todos ya los conocen, entonces mantener los micrófonos cerrados hasta que no se les salga alguna consulta o les pida una participación. De pronto, al final, en el momento de inquietud, levantar la mano para tener una mejor organización y participar de una manera muy puntual. Les recuerdo los canales de comunicación para la ficha 75 de 9 a 10 los martes, para la 76 de 10 a 11 y para la 77 de 11 a 12. Entonces, para las personas que no lo tengan claro, este es mi correo, bajémonos@sena.edu.co. Entonces, ese va a ser el canal de comunicación hasta que terminemos, hasta que terminen el proceso de TICS conmigo, cualquier inquietud por correo. ¿Listo? Entonces, el tema de hoy va a ser la mejora continua y la optimización mediante lo que nosotros conocemos con TICS. Entonces, vamos a comprender en esta sesión cómo esa mejora continua y cómo la optimización apoyadas pues claramente por herramientas TICS nos van a permitir que las organizaciones, especialmente en el área logística, que es el área de ustedes, trabajen de una forma mucho más eficiente y mejoren la competitividad. Ustedes deben pensar cuando se habla de algún proceso logístico como recibir cualquier tipo de mercancía, cómo almacenarla, cómo despacharla, entre otras. Hay que pensar cómo esas oportunidades se van a identificar más fácil cuando nosotros usamos tecnologías para medir y para poder analizar. Entonces, el objetivo de la sesión como tal es poder entender estos conceptos y ver cómo los podemos aplicar en nuestra realidad laboral o puntualmente en la realidad laboral de ustedes. Entonces, ¿qué es? ¿A qué se va a referir? ¿Ustedes consideran que los procesos pues, obviamente enfocados en el área de ustedes siempre van a ser perfectos? Les pregunto. No, ¿cierto? Siempre van a tener algún error o mejor dicho, alguna oportunidad de mejora. Entonces, siempre vamos a tener la posibilidad de poder hacerlos más rápidos, de poderlos hacerlos más económicos y de poder incurrir en menos errores. Entonces, por ejemplo, si nosotros antes nos demorábamos 20 minutos alistando un pedido, podemos encontrar la forma de hacerlo en menos tiempo. Si antes cometíamos 10 errores a la hora de hacer un inventario a la semana, un inventario al mes, podemos cambiar el método y reducir esta cantidad de errores. Entonces, la mejora que va a buscar pequeños ajustes que sean más frecuentes, que puedan optimizar el proceso y no cambios o mejoras más grandes en un menor tiempo. Entonces, ¿cuál es la importancia de la mejora en la continua logística? Entonces, la logística, pues, es un área muy sensible al tiempo y a la precisión, ¿sí? Como ustedes lo conocen. Entonces, un pequeño retraso, un error, por ejemplo, en un inventario o en una mala comunicación, pues, va a generar costos más grandes. ¿Qué nos va a permitir esta mejora? Entonces, nos va a permitir reducir tiempos en recepción, minimizar errores en inventarios, aumentar la satisfacción de los clientes, evitar reprocesos. Entonces, ese mercadeo hay que tener en cuenta que ese mercadeo actual nos va a exigir eficiencia. Entonces, si nosotros no mejoramos, nosotros nos vamos a empezar a quedar en el proceso. ¿Por qué? Porque nuestra competencia sí va a mejorar. Con respecto a la optimización, esta pues se va a referir a poder nosotros llevar un proceso de una mejor manera, a llevarlo a una mejor versión, es decir, producir más o mejor usando las mismas herramientas que yo tengo a la mano. Entonces yo les pregunto, por ejemplo, en un proceso de transporte,
¿cómo se podría optimizar? ¿Cómo se podría mejorar? ¿Sí me están escuchando? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Señora, con profe, respecto a la pregunta, yo digo que con un tema de mejora respecto a la entrega sería en optimización de rutas. Es decir, que Exactamente. las transportistas pues cuenten con algún procedimiento o alguna implementación con respecto a con la trazabilidad de rutas para pues una mayor eficiencia en entregas. Exactamente. Entonces, él tiene toda la razón. Si nosotros optimizamos el tema del transporte con respecto a las rutas, entonces voy a mejorar en qué, en mis tiempos, voy a mejorar en qué, en el consumo de combustible, por ejemplo, y eso me optimiza mis gastos. Si yo hablo de almacenamiento, ¿cómo podría optimizar? ¿Qué se Buenas les noches, ocurre? profe. Profe, yo Bueno, creo que desde la parte de almacenamiento, haciendo como una planeación desde que se recibe la mercancía en el centro de distribución hasta que llega hasta el almacenaje, podría decirse, sí, que claro. digamos todo se clasifique de acuerdo a las clasificaciones que se manejen, de acuerdo al producto, podría Claro, ser. y eso, no, sí, y tienes toda la razón. Esa optimización a mí, ¿qué me va a mejorar? Los tiempos de entrega, ¿qué me va a mejorar? Los inventarios, me va a mejorar los desplazamientos, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de optimización, nosotros siempre nos tenemos que referir a datos, ¿cierto? Que era lo que hablábamos en algunas clases. Entonces, no tenemos que hablar de optimización con respecto a sus posiciones, sino siempre con base a los datos que yo estoy manejando, que mi empresa está manejando. Entonces, ¿por qué consideran, les pregunto yo, o por qué creen que es funcional optimizar usando herramientas TICS? Digo yo que porque mejora la comunicación entre, me imagino yo, entre el personal que obviamente está, eh, eh, que está con, bueno, con la responsabilidad de acuerdo a cada área para una mayor eficiencia entre comunicación entre diferentes áreas de la empresa. Exactamente. Digamos que la comunicación es uno de los pilares que a mí me da la oportunidad de mejorar, ¿cierto? De optimizar. ¿Y qué otra cosa me ayuda? O sea, ¿en qué otra cosa me ayudan a mí estas herramientas? Me va a permitir a mí ver errores, me va a permitir ver falencias que antes yo no podía ver. ¿Por qué? Porque nosotros entramos a cuantificar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros manejamos una base de datos bien diseñada, me puede mostrar qué tendencias hay, qué retrasos, qué falencias, ¿cierto? Si, por ejemplo, uso formatos digitales como Google Form, esto va a reemplazar el papel, entonces reduce la contaminación, me permite visualizar las opiniones de una manera más eficaz, me permite cuantificarlas, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, uso un Power BI, me va a permitir mostrar los indicadores que yo tengo a diario, semanal, mensual, independiente del lapso de tiempo que yo tenga que entrar a evaluar, ¿cierto? Entonces, estas herramientas van a permitirme eliminar yo creo que es lo mismo que estábamos hablando ahorita, me va a permitir no basarme en suposiciones y poder reemplazar esto por los datos que me están mostrando que una tendencia, que me están mostrando que una falencia, ¿cierto? ¿Hasta acá es claro? Sí, Sí, señora. yo quería opinar, dar mi opinión. Sí, señor, cuénteme. Importante también la trazabilidad y el seguimiento a los procesos con estas herramientas, ya que Exactamente. podemos medir, y si podemos medir, podemos controlar.
Exactamente, digamos que esa es una de las mejoras que me da a mí, la mejora basándome en TICS, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me permite, lo que el compañero dice, es verdad, hacer un seguimiento. Por ejemplo, en un inventario, si había, por ejemplo, un desfalco de material, me permite visualizar este tipo de información, ¿cierto? Entonces, con respecto a la mejora del producto o del servicio, se va a manejar cierta secuencia que es importante tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros buscamos? Mejorar el servicio haciéndolo más rápido y más confiable. Luego, ¿qué pasamos? A reducir los costos eliminando los reprocesos, que es uno de los problemas que yo podría tener si yo no lo hago de manera digital, sino lo hago de manera física. Después paso a aumentar la satisfacción del cliente, a entregar una mejor calidad y a mejorar mis tiempos, por ejemplo. También me ayuda a aumentar la productividad haciendo más en menos tiempo. Lo puedo manejar de esa manera gracias a las herramientas digitales. Luego de esto, pues puedo desarrollar habilidades en el personal para que usen nuevas herramientas, que era lo que me comentaba, por ejemplo, el compañero. Puedo generar una mejora en la comunicación, por ejemplo. Y ya finalmente, puedo mejorar los servicios de terceros, como los proveedores o los transportadores, que era uno de los casos que nosotros estábamos manejando anteriormente. Ya con respecto a la relación entre la mejora continua y las TICs, lo que veníamos hablando, sí las podemos ver, digamos que en este momento, en estos tiempos, las podemos llegar a ver o a considerar como indispensables para nosotros mejorar nuestros procesos, sean logísticos o sea de cualquier otro ámbito. ¿Por qué? Porque nos van a permitir registrar datos a diario o en cualquier temporalidad, monitorear procesos en tiempos reales, detectar fallas que nosotros antes no veíamos, comunicar cambios al equipo, automatizar tareas. ¿Qué otras mejoras me podría permitir? Les pregunto yo. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué otras mejoras puedo tener en los procesos al usar yo estas herramientas? Los indicadores como tal que se deben obtener, profe. Al tener buenas tomas de las decisiones, se pueden mejorar los indicadores. Es mejorar los stocks del inventario. Exactamente. Por ejemplo, lo que dice la compañera. Al tener yo acercamiento a los resultados que me están mostrando los indicadores, yo, por ejemplo, puedo entrar a tomar decisiones sobre el equipo que tengo, o sea, sobre si las personas con las que estoy trabajando me hacen el proceso más eficiente o menos eficiente, ¿sí se podría? Sí, señora. Sí, señora. A través de Exactamente. KPIs y eso. Exactamente, entonces no me permite solamente mejorar los procesos enfocándome solamente a datos, sino también tener mejoras en mis recursos humanos, ¿cierto? Entonces, ya pasando a lo que la referencia ITIL, ¿alguno sabe a qué se refiere esta sigla? No. Listo. Entonces, ITIL se va a referir a un estándar internacional que nos va a ayudar a gestionar un servicio de una forma más organizada. Entonces, va a ser como algo así como un manual de buenas prácticas. Entonces, es importante tener en cuenta esta estructura, digamos que no la vamos a estudiar a fondo, pero sí es para que se den una idea de en qué consiste. Entonces, este manual de buenas prácticas, ¿a qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a responder qué puedo mejorar, cómo lo puedo medir, cómo lo puedo analizar, cómo puedo presentar un resultado, cómo puedo aplicar mejoras reales, entre otros. ¿Listo? Ya con respecto a los pasos del proceso de mejora según el ITIL o el Manual de Buenas Prácticas que hemos mencionado, maneja 7 pasos. Este ciclo de 7 pasos normalmente se va a aplicar a áreas como lo que es recepción, almacenamiento, inventarios, transporte, servicio al cliente, que son áreas muy relacionadas a las que ustedes manejan, al área laboral que ustedes manejan normalmente o que van a salir a manejar. Entonces, con respecto a la identificación de la estrategia, se refiere a esto de que antes de mejorar hay que definir nosotros qué debemos mejorar, ¿sí? Ya pasando a definir qué medir,
hay que tener en cuenta que cada objetivo necesita indicadores, que era lo que estábamos hablando ahorita. Entonces, por ejemplo, si el problema es el tiempo, hay que empezar a medir los minutos que se están gastando en hacer cada tarea. Si el problema, por ejemplo, son los errores, hay que empezar a medir las devoluciones, entre otros. El tercero, pues, es obtener la información, que era lo que estábamos hablando ahorita. Entonces, para poder obtener la información, importante tener en cuenta que la información debe salir sí o sí de datos que sean reales. Pasando a lo que es procesar la información. Entonces, después de nosotros recolectar los datos, tenemos que organizarlos y eso nos va a permitir ver qué está pasando realmente. Y ahí pasamos al análisis de la información, en donde nosotros lo que buscamos es, como tal, patrones, causas y oportunidades de mejora. Ya lo que es presentar y usar la información se refiere a que esta información se debe presentar de una forma clara para que los equipos con los que yo estoy trabajando entiendan qué es lo que pasa y así se pueda tomar una decisión. Finalmente, implementar mejoras, pues como su palabra lo dice, con la información ya clara, vamos a poder decir qué mejoras nosotros vamos a poder aplicar. Estos son unos ejemplos de los recursos de TICS que se podrían usar en logística. Entonces están el servicio WMS, los formularios digitales, las aplicaciones de rastreo, los Power BI. ¿Tiene algún otro ejemplo de qué otra herramienta de TIC yo podría utilizar en logística? ¿Ninguno? Es SAP. ¿Cuál? SAP. ¿Para qué me sirve? Para la generación de pedidos. Ok. ¿Alguna otra? DMS. ¿Cuál, perdón? El DMS. El DMS, ¿cómo lo usamos? Sí, instructora. ¿Y cómo lo aplicamos? Sí, se sirve para lo que es entrada, salida de mercancía, inventario, órdenes de compra, solicitud de pedido. Ok, entonces si se dan cuenta, nosotros contamos con infinidad de herramientas TICS enfocados en qué? En diferentes finalidades, ¿cierto? Pero siempre tratando de mejorar, de optimizar el proceso que yo estoy desarrollando. Entonces ya los beneficios, con respecto a los beneficios, hay que tener en cuenta que cuando nosotros aplicamos ya herramientas TICS para mejorar procesos, vamos a ver beneficios que son muy claros, como los errores en los inventarios se van a reducir, los procesos pueden mejorar en sus tiempos, van a ser mucho más rápidos, se puede mejorar la coordinación entre diferentes áreas, diferentes equipos de trabajo, mejorando así también la comunicación. La información pues puede ser más clara para todo el equipo de trabajo, incluso para los mismos clientes. Puede haber una mayor productividad de personal y de equipo, ¿cierto? Entonces, lo mejor de todo y lo que hay que tener en cuenta es que muchas herramientas son gratuitas y son fáciles de implementar. Entonces, como tal, no hay tantos impedimentos para que nosotros podamos implementar esas herramientas y podamos empezar a optimizar los procesos, ¿cierto? Listo. Hasta acá, ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿Ninguno? Listo. Entonces, este sería el tema como tal que ustedes van a usar para poder desarrollar su actividad y subir su evidencia. La actividad que ustedes van a encontrar es la actividad número 4, que consiste en aplicar las mejoras de los productos orientados desde la TIC de acuerdo con requerimientos actuales. Entonces, ¿cuál es el propósito? Identificar y reconocer las posibilidades
de mejora en la calidad de los procesos y los productos en las diferentes áreas de trabajo. Todo siempre enfocado a la parte logística, entonces incorporando también pues, las tecnologías de la información y comunicación de manera que sea posible implementar cambios en la gestión de los procesos y de los productos. ¿Para qué? Para poder lograr una mayor productividad y una mejor efectividad en las operaciones. Entonces, con respecto al material de formación, lo van a encontrar donde siempre se sube el material de formación, el material de formación como tal es material teórico, que fue gran parte de lo que vimos, de lo que hablamos hoy. Entonces, se puede ampliar, lo pueden consultar y pueden agregar más cosas. Con respecto a la evidencia, entonces la evidencia va a consistir en un plan de mejora de productos y procesos con la incorporación de TIC. ¿Qué nos dice la evidencia? Que deben elaborar un informe sobre las mejoras que pueden realizarse en los diferentes procesos y productos del área de ocupación con la incorporación de tecnologías para el informe. Ustedes deben tener en cuenta los siguientes parámetros. Primero, deben plantear las mejoras que ofrece la incorporación de las tecnologías en lo que concierne a las herramientas ofimáticas y colaborativas. Segundo, deben identificar los aspectos del área de ocupación que se pueden fortalecer, como la incorporación de las tecnologías, como motores de búsqueda, navegación, correo electrónico, entre otras herramientas. Y deben presentar el informe de una forma muy creativa, por ejemplo, a través de un cuento, una historieta, una infografía, presentaciones interactivas. Esto haciendo uso de herramientas que ustedes ya conocen. Pueden usar Canva, Genially, Emaze, cualquiera de las tres. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? La evidencia que ustedes van a entregar es un informe de máximo 10 páginas en formato PDF. La idea es que ese informe no se entregue de una manera muy plana, sino que sea un poco más dinámico, como lo está proponiendo la evidencia. Entonces, que sea un cuento, una historieta, una infografía, ¿sí? Lo deben entregar de manera individual, proponiendo un plan de mejora para uno o varios procesos del área de logística usando herramientas TICS. Entonces, la idea es que, como les digo, que no sea solo teoría, sino que muestren un problema real o una oportunidad de mejora. Entonces, por ejemplo, ustedes lo que hablábamos ahorita, un problema real. En mi empresa tenemos problemas con el transporte. Ese es el problema que yo voy a estudiar, que yo voy a presentar. Con base a ese problema, empiezo a mostrar los datos que lo soportan, una propuesta concreta, cómo lo puedo mejorar, cuál es la mejora que yo puedo implementar en este momento, pero siempre a partir de herramientas TICS. ¿Y qué beneficios puedo esperar yo de eso? ¿Sí me hago entender o alguno tiene alguna pregunta hasta este punto? Entonces, ¿qué es lo que se debe entregar? Un informe Un informe. ¿En grupos? individual. Individual. ¿Máximo cuántas páginas? 10. 10. ¿En qué formato? PDF. PDF. Por favor, no me vayan a subir imágenes, no me vayan a subir presentaciones de PowerPoint, no me vayan a subir documentos formato Word. ¿En qué formato? PDF. PDF. Entonces, esos serían los lineamientos. Deben entregar un informe plano como un escrito. No, animado, así con imágenes o cuentos. Exactamente, puede ser una historieta, puede ser una infografía, algo que sea muy dinámico, ¿sí? Ya saben cuál es el espacio en donde normalmente ustedes suben la evidencia. Hasta este punto, ¿alguno tiene alguna otra inquietud, pregunta, sugerencia? No, señora. Listo.
Me pregunta, ¿puede ser base a la empresa? ¿Proyecto? Sí, puede ser, con base a la empresa, pero tienen que tratar de enfocarlo a algún problema en específico para que lo tengan muy en cuenta. Con respecto al plazo de la entrega, normalmente se maneja una semana. Entonces la entrega, el plazo máximo sería hasta el 9 de diciembre para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? 9 de diciembre hasta las 11:59 de la noche. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No, sí, sí, no tiene que ser un problema real. O sea, un problema que en este momento esté surgiendo en la empresa, sino un problema que puede ser un problema hipotético. Lo que yo les decía, por ejemplo, en mi empresa el problema son los tiempos de transporte. Ese es el problema que yo voy a presentar. Con respecto a ese problema, yo voy a hacer el informe, cuál va a ser la oportunidad de mejora, cómo lo puedo mejorar y cuáles son los beneficios entregados. ¿Listo? Pero siempre enfocado al área de ustedes, que es logística. ¿Listo? Entonces, como no tienen ninguna otra pregunta, voy a parar la grabación en este punto.